Bien, y ahora vamos ya sin darle más tiempo porque está hace un ratito conectada, a Natalia Rodríguez Viere, que está del otro lado. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Muy bien, ¿cómo andás, Fabián? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Muy bien. ¿Y qué haces? ¿Haces así? ¿Cambiás de chip a toda velocidad y ya uno, dos, vamos, vamos, que tarde, cambiamos temática? ¿Eh? Eh, tengo, mem- ¿Qué- tengo, me- qué- me- me- tengo un problema de memoria a corto plazo, entonces ya está. Ya lo que hablé qué corto? con Fede me olvidé, ya Divino. está. Bueno, divino. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá Muy, continuamos. muy bien, la verdad que contento. La verdad que un temún el que tiró Fede, que te deja ahí pensando un montón de cosas, porque uno más o menos maneja alguna idea de los temas que traen cada uno de los columnistas, pero yo siempre me voy con mucho más aprendizaje del concepto que tenía previamente, así que es, es algo genial, que me gusta mucho eso. Buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos a compartir entonces un poquito más. Estuvimos hablando sobre los órdenes del amor para quienes no vieron los programas anteriores. Vamos a hacer un pequeño repasito para que quede encuadrado y tome sentido lo que voy a estar compartiendo hoy, que es un poquito la historia de las constelaciones familiares, quién las creó. Ahí, así te veo más grande. Sí, Así, que quedaba así muy, muy, muy negro todo No, así te tengo, porque si no es como raro, que quedo como hablando sola. Me gusta saber que estás ahí, Fabián. O a veces que te desapareces y es rarísimo. Así que Es que nada, nos podemos. desencarno de la transmisión, pero No, yo no, 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 siempre no, vuelvo a no. encarnar. Tengo un montón de cosas para aprender todavía, así que siempre vuelo. Y acá en la Tierra te dicen, no me dejes sola, no me dejes sola. Bueno, entonces, como decía, vamos a estar hablando un poquito de quién es que creó las constelaciones familiares, repasando un poquito los órdenes del amor para los que no vieron los programas anteriores y puedan tener una comprensión un poquito de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de qué es un taller de constelaciones y qué personas pueden venir y cómo es la dinámica dentro de un taller de constelaciones, porque genera mucha curiosidad y sucede que muchas personas llegan al espacio y me quisieron explicar, pero no me pudieron explicar. ¿Me puedes explicar de qué va? Y es difícil a veces de explicar de qué va un taller de constelaciones y genera como mucho misticismo y como mucha wow que hay de fondo. Entonces vamos a estar también explicando un poquito eso, qué se puede constelar en una dinámica de constelaciones, y si es necesario, que esta es una pregunta, si es una constelación familiar, ¿tengo que ir con toda mi familia? Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso. Y entonces, para hablar de constelaciones familiares, hay que nombrarlo a él, un grande, que se llama Bert Hellinger. Él falleció hace unos años, de bien viejito, y la verdad que dejó un legado para la humanidad maravilloso, y, y inclusive hizo una gran evolución en lo que son las constelaciones familiares. Bert Hellinger era de origen alemán, y cuando cumplió los 18 años, que era justo la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, él, para no tener que alistarse, eh, capaz que la historia no es fiel, porque viste cómo es, ¿no? A veces uno en la información lee y también solemos interpretar y yo le doy un poquito de color a las cosas, con un poquito de humor. Entonces él se va como misionero, se hace sacerdote, se hace cura y se va como misionero con los zulúes a África, donde ahí viven 17 años más o menos. Y bueno, y ahí observa
de que la manera de comportarse a nivel sistémico era bastante curioso, era bastante diferente a lo que él conocía, y empezó a observar eh, la dinámica, cómo era, ¿no? Y una de las cosas curiosas que tienen los zulúes que él rescata es que cuando alguien hace algo equivocado dentro de un sistema familiar o en la tribu, en vez de ponerlo en penitencia, digamos así, o mandarlo preso, ¿no? Dependiendo del grado de, de distorsión o de error, podemos decir, que haya causado o daño, lo que se hacía era traerlo al círculo y todos le decían que lo veían y que él formaba parte y que no tenía que hacer esas cosas, ¿no? Y él le llamó mucho la atención esto y quedó como un precedente de lo que luego va a ser el desempeño de todo su trabajo, ¿no? Por supuesto que él después se forma con muchas herramientas terapéuticas y desarrolla lo que es el sistema o la metodología de constelaciones familiares. Eh, Hablar de constelaciones familiares es hablar o mirar aquello que a simple vista nosotros no vemos, ¿no? Son todas aquellas dinámicas que se mueven en el inconsciente colectivo de un sistema familiar y que están ahí, que nosotros a simple vista no podemos acceder con la información que cuenta nuestro cerebro, que a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué cablecito, qué hilo conductor, yo lo veo como un cañito, ¿no? Acá hay como un cañito tapado, ¿cómo puede ser que el inconsciente nos mueva y nosotros no sepamos ni por qué nos mueve ni para dónde, ¿no? Y intuyo que hay algo ahí que en algún momento se puede abrir, ¿no? Porque es raro, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Es una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿por qué no accedemos a esa información y esa información condiciona tanto nuestra vida? ¿Me ibas a decir algo? Como, sí, como que no. A veces pasa, ¿no? En toda esta, vos con las constelaciones y un montón de cosas. Bueno, Fede hoy que hablaba del karma, ¿por qué uno no tiene el acceso? Capaz que es esto que también nos pasa, que nos empezamos, entre comillas, a contaminar con las dinámicas cotidianas, la familia, la cultura, la política, el cuadro de fútbol, la religión, y hace como que haya un cierto ruido en la conexión con la información. Habría que saber o poder tener quizás una conciencia, saber qué pasa en nuestra mente cuando recién nacemos, ¿no? Y qué es la información con la que uno conecta en ese momento. Pero sin duda para mí el mundo este que nos inventamos interfiere en poder conectar más directamente con esa información. Sí, o podríamos pensar que capaz que hay algo que está vedado para nosotros, ¿no? Sí, sí, hay muchas filosofías y culturas que manejan eso. Que naturalmente hay una limitante o un velo a esa información eh, con algún sentido, porque si uno lo piensa lógicamente, sí, bueno, lo mejor sería que uno tuviera toda la información de toda la memoria, de todo lo que uno viene a hacer acá y bueno, hacelo, pero para algo no pasa así, de esa forma. Sí, porque a través de diferentes herramientas terapéuticas, de hecho, llegamos a esa información, Claro, pero claro. hay que como que reconducirlas, o hay que tener un diseño, ¿no? Particular. Y sin embargo están todo el tiempo operando esa información del inconsciente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a Bert Hellinger, eh, bueno, él comienza a desarrollar lo que son las constelaciones familiares y en todo su trabajo, estas constelaciones van
evolucionando. Las primeras él le llamó las constelaciones familiares clásicas, en donde ahora voy a explicar cómo es la dinámica, no me voy a entrar todavía en dónde qué. Luego desarrolla lo que son los movimientos del alma y concluye su trabajo en lo que son los movimientos del espíritu. A mí me hubiera encantado poder ver cómo hubiese sido la evolución de lo que son las constelaciones de la mano de Bert, que realmente era una persona absolutamente, no voy a decir centrada, porque no era centrado. Cuando vos estabas cerca de él, lo que podías percibir era lo que él llamaba entrar en el estado de vacío total, ¿no? Y en sintonía con una fuerza más grande que abarca todo. Realmente él o lo tenía muy entrenado, que es algo que los consteladores entrenamos, o también en su naturaleza era capaz de acceder a ese estado de vacío, ¿no? En donde si se le habilitaba el movimiento, él ahí hacía pequeñas intervenciones, pequeñas, grandes intervenciones. Te hago que es una duda que yo tengo, porque esto lo desarrolla él y ¿no hubo algo de conectar con esto que veníamos diciendo, más allá porque esta información yo no creo que él lo haya inventado, simplemente conectó con esa información o esa herramienta? Bueno, lo que se dice de Bert en cuanto a los orígenes es que él estaba con un grupo de consultantes estaba haciendo una formación, había un grupo de personas. Y él estaba trayendo, fueron los primeros pasos de lo que es la base de las constelaciones familiares. Él lo que hacía era como teatralizar, ¿no? Se traía un problema y decía, bueno, vos sos la mamá, vos sos el papá, y en base a la historia que contaba la persona que traía, estos hacían como de actores, teatralizaban la escena, más como una, digamos, como un psicodrama quizás, sin ser psicodrama, pero algo más parecido, y entonces ahí se desarrollaba una dinámica que parece que servía a quienes consultaban, porque él trabajaba con sistémica, ¿no? Entonces, en un momento dijo, bueno, no digan nada y sientan el cuerpo, a ver qué les pasa. Y ahí empieza a mostrarse una información a través del cuerpo de aquellos que estaban representando a determinados miembros de esa familia, de ese sistema que se estaba configurando, y a él le llamó poderosamente la atención cómo se empezaba a mostrar una dinámica que tenía que ver con la historia de quien estaba trayendo el problema. Y entonces él ahí empezó a desarrollar su trabajo y viene directamente de la mano de lo que son los órdenes del amor, ¿no? Entonces el objetivo de Bert era como llevar, en la medida que el sistema lo permitiese, a ese sistema a un orden, porque él lo que percibía era que ahí había un desorden, por eso habían dificultades y se mostraban diferentes dinámicas en la vida del consultante, diferentes situaciones difíciles, y entonces ahí es donde él desarrolla lo que son los órdenes del amor, que fue lo que nosotros estuvimos en otros programas anteriores desarrollando, que bueno, para los que estén viendo ahora este programa o lo vayan a ver después, quizá puedan ir, si les interesa el tema, a profundizar un poquito más en lo que son los órdenes del amor, ¿no? Y ahí aprovecho para decir que si alguien está viendo, puede comentar, poner un like, tirar para adelante el canal de Fabián de Ser Una. Se echa toda una youtuber. Y Divertámonos un compartir, poco. Y compartir, que sí. compartir.
Y Ahí compartan. va. Si les gustó, compartan. Y como decimos ahora, y si no les gustó, también compartan, así hacen clavar a otro con el programa. Así que compartan siempre. Ahí va. Y un comentario. Y un comentario fundamental. Así sea, no me gustó. Así sea, no entendí mucho, desarrollan o no, pueden poner también propuestas, capaz que pueden poner en relación a las constelaciones me gustaría saber esto, y ahí también podemos como entrar en sintonía con las personas que por algo se está haciendo esto, ¿no? O sea, si nosotros queremos llegar y si con tu proyecto querés llegar a personas, bueno, también que esas personas puedan sentirse invitadas a hacer pedidos, a ver si los podemos conceder. Y ahí Claro. interactuar con aquellos que nos estén viendo. Sí, es una buena Bueno, idea entonces también. es una buena Interesante. idea, ¿no? Es una buena idea. Profundizar más en esto, me gustaría este tema, será posible. Después vemos si se puede desarrollar con este formato y los vamos trayendo. Está bueno, Perfecto. está bueno. Y bueno, entonces, lo primero que Hellinger empieza a trabajar es con los órdenes del amor, y el primer orden es la pertenencia, que lo voy a hacer como muy cortito. Entonces, él lo que dice es que todas las personas con las cuales compartimos sangres pertenecen, y todas aquellas personas que hayan dejado su lugar para que yo hoy exista, como puede ser el, el novio que mi abuela tenía y que se murió antes de que se casara, que estaban a punto de casarse y que al partir, al morirse, dejó un lugar para que mi abuelo se case con mi abuela y yo exista, ¿no? Entonces, todas las personas tienen derecho independientemente de lo que hayan hecho. ¿Ah? Para el sistema familiar y para el inconsciente familiar no hay juicio, por lo tanto todos pertenecen, tienen todos el derecho a la pertenencia. Entonces, cuando se excluye a alguien de un sistema familiar, lo que va a suceder alguna generación más adelante es que un posterior va a intentar de alguna manera darle un lugar a ese excluido, trayendo parte de la dinámica por la cual se excluyó a esa persona. Esto que dijiste También, ahora, te quiero hacer una pregunta en base a esto. sí, Todos tienen derecho a ser incluidos. Pase lo que pase y haga lo que haga ese ser. sí. Imaginemos una persona dentro de nuestro sistema familiar que mató a otra persona o que robó. ¿Tá? Dentro de mi mirada, como posterior, digamos así, yo puedo darle un lugar y reconocer que ese tío o este abuelo que hizo eso pertenece independientemente de. ¿Qué quiere decir pertenece independientemente de? Que lo puedo mirar y por más que yo no acepte lo que hizo, porque hay cosas que no son aceptables, ¿tá? Puedo decirle sí a esa situación. Cuando yo le digo sí a esa situación tal como fue, yo le estoy dando un lugar. Le estoy dando un lugar en mi ser, en mi corazón. Quizá imaginemos que fuese una persona, no sé, una persona violenta. Capaz que yo no voy a visitar más a mi tío, pero dentro de mí, de mi corazón, de mi ser, yo lo puedo mirar a pesar de lo que hizo y no excluirlo de mi mirada interna. Aunque yo no lo vaya a ver en la vida, elija no compartir un espacio porque quizá su comportamiento me afecte a mí, pero lo puedo mirar con buenos ojos y decir, vos también perteneces a esta familia independientemente de lo que tú hagas, ¿no? Yo te veo, como decía al comienzo, de lo que le llamó a Bert Hellinger la atención con los zulúes. Te veo, sos parte de esta familia, tenés un lugar en esta familia a nivel profundo, quizá no en la mesa,
porque no podemos compartir la mesa. También se excluye muchas veces, porque se excluye por vergüenza. Esta es una manera de excluir, me da vergüenza, no encaja dentro de las normas de mi familia y de los cánones esperables en esta familia o en esta sociedad. Pero también excluimos cuando algo nos duele mucho. Por ejemplo, si se murió un bebé cuando recién nacido. Entonces, como me duele tanto mirar eso, lo excluyo. Hago como que no está. ¿Se entiende? Entonces, el desafío es poder mirar y decir, bueno, a pesar de que no te hayas sostenido en la vida, imaginemos que fue el primer bebé de una mujer y después tuvo otros hijos, pero sí poder darle un lugar en el corazón y decir, a pesar de que no hayas estado en la vida, perteneces a esta familia y sos mi primer hijo. Porque la información que llega al segundo hijo, aunque sea el primero vivo, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a hablar del segundo orden, que es el orden jerárquico. Si yo excluí a mi primer hijo porque murió a temprana edad y luego nace otro, cuando yo lo integro al primero, al segundo lo voy a mirar como el segundo y no le voy a pedir cosas de primogénito, porque no lo es. Y no necesito decírselo a mi hijo. Puede que en algún momento lo comente cuando sea más grande, no de niño, no es necesario. Pero a nivel inconsciente, ese hijo que sí nace sabe que no es el segundo, que no es el primero. Y si lo colocamos en el primer lugar al que nació, se va a sentir siempre incómodo, que la tarea o el lugar que ocupa le es muy grande, que no puede ocupar ese lugar, le pesa. ¿Se entiende? Sí, totalmente, totalmente. Y a veces en esto de que pasa con los niños que los padres, no sé, no sé por qué reacciona así o no sé por qué le pasa lo que le pasa o está todo el tiempo, eh, como decís vos, incómodo o desencajado o fuera de lugar. Y a veces puede ser una de las cosas eso, ¿no? Que tiene mal el orden, está desordenado inconscientemente. También voy a decir algo, porque a veces cuando escuchamos la información, lo tomamos como una verdad absoluta Claro. y lo queremos encajar en nuestro sistema. El hecho de que yo haya perdido un hijo recién nacido no necesariamente va a implicar una dinámica para el que sí nació. La información está ahí, puede que esa información se muestre y se active o no. Porque si no agarramos Es, esto como fórmulas. claro. Yo siempre digo, es lo general. Es para abordar el tema de una manera general. Después siempre hay que ir caso a caso y la individualidad de cada historia, ¿no? Exacto, lo que sucede es que cuando nosotros accedemos a esta información, lo que solemos hacer es, tenemos la información y la queremos encajar en nuestro problema. Y en realidad cuando nosotros miramos tenemos que ver cuál es el problema y ver a qué dinámica obedece. Entonces, mucho cuidado con tomar lo que a veces decimos de esta información como una verdad absoluta y encajarla ahí y hacer de una situación no problemática un problema. O agarrar y decir, porque también ha pasado, todos los, todo el problema A tiene el origen en el B. Y también ahí estás haciendo como forzando lo que vos decías, la información a explicar, que también me parece que es algo a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Esto de querer darle una sola explicación, una sola solución, un solo remedio, a todo, que todo se explica en base a una sola cosa y en realidad las historias son más complejas y más,
profundas de lo que puede ser una explicación general, ¿no? Exacto. Y además también porque una de las cosas que yo he visto es que nos distraemos con esa información en vez de mirar quizá lo que tengamos que mirar en nuestro sistema. Bueno, y hablamos de ese orden jerárquico que es la pertenencia, el segundo orden que desarrolla Bert Hellinger y que luego a partir de ahí Bert empieza a mirar lo que llamamos esa constelación familiar para ver la dinámica y ver el desorden. Entonces, el primer orden del amor que él le llama es la pertenencia, y cuando en una constelación miramos si hay excluidos, por ejemplo. El segundo orden tiene que ver con el orden jerárquico, aquel que llegó antes está en primer lugar. Entonces, cuando se trastoca este orden, también esto trae consecuencias para nuestra vida. Nos corremos de nuestro lugar dentro del sistema familiar. Por ejemplo, si fallece un papá, a veces ocurre que el primer hijo se coloca en el lugar del padre, acompaña, digamos, como a la mamá, y se pierde su lugar de hijo. Y también excluye a su padre, al muerto, ¿no? Entonces, el orden jerárquico es muy importante dentro de la mirada sistémica. A veces también ocurre que nos ponemos por encima de nuestros padres cuando, por ejemplo, tuvieron nuestros padres destinos muy difíciles y quedaron sin sus papás a temprana edad. Entonces, nosotros vemos de alguna manera a nivel inconsciente que ese papá en un punto es un niño que quedó muy herido, ¿no? Y entonces lo que hacemos es colocarnos por encima, queremos cuidar a nuestro papá o a nuestra mamá y nos salimos de nuestro lugar. Y por último, el tercer orden es el equilibrio entre aquello que damos y tomamos en nuestras relaciones. La vida necesita que siempre haya equilibrio. Entonces, cuando este equilibrio se pierde, ahí también trae consecuencias para el sistema familiar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto, perfecto. Este último, este último es el que, después de que tuvimos la columna en relación a este tema, es el que le he prestado muchísima atención en los últimos tiempos. Creo que he logrado darme cuenta que en muchos aspectos de mi vida estaba desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Yo estoy medio desequilibrado, pero Desordenado. eso es otra. Desordenado. Desordenado en esa balanza interna que tenemos que cuantifica, aunque nosotros digamos que no, pero va llevando nota y en un momento, pácate, lo mandamos, ¿no? O nos sentimos acreedores y queremos ahí que nos paguen. Ok, entonces llegamos, pues yo me hice todo un apuntecito así para ir viendo. Bueno, entonces, ¿qué es un taller de constelaciones? Y ahí viene la parte interesante. Vamos a ver cómo podemos llegar a un taller de constelaciones. A un taller de constelaciones podemos llegar movidos por diferentes situaciones. Podemos decir que un taller de constelaciones es una intervención única, que es puntual, que es atemporal y que no es, al ser puntual, no es una terapia. ¿Ah? También las constelaciones se pueden llevar al ámbito de la consulta individual, no es lo que estamos hablando ahora. ¿Ah? Después podríamos capaz que hacer alguna distinción, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ahora de un taller de constelaciones a nivel grupal. Y las personas que llegan a este taller pueden ser movidos
por varias situaciones. Hay personas que quizá quieran o vengan con el deseo de plantear un tema, lo que podemos llamar un problema. Hay personas que vienen a participar y se puede hacer tanto desde la observación como representando. Y ahora voy a ir explicando cada una de las partes, ¿no? Aquella persona que llega, porque las constelaciones eh, generan como mucha curiosidad, ¿no? Entonces a veces llegamos y es que no sé mucho qué vengo, dice la gente, no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, me siento muy expuesta, el grupo no quiero, y es un ámbito en donde hay mucho cuidado y tal como se desarrollaron las constelaciones familiares, es una instancia en donde se dice muy poco y se ve mucho. Entonces la persona que llega a plantear su caso no queda expuesta en la historia, porque el cuento, la historia, a nosotros los consteladores, para poder acceder a esa información, a configurar ese sistema, a ver qué dinámica hay de fondo, no nos aporta nada. Entonces, la persona que va a plantear un problema, lo que va a traer es describir la situación problema. Por ejemplo, tengo un problema de no poder quedar embarazada. Tengo una dificultad en la relación con mi madre. Y acá ya voy diciendo las cosas que se pueden trabajar en una constelación. Tengo un miedo profundo a morirme. Tengo miedo que le pase algo a mis hijos. Tengo cáncer. Tengo problemas con el dinero. Tengo problemas para conseguir una pareja estable. Tengo problemas para dormir. Y la persona presenta el título del problema. Podríamos decir que con eso sería casi suficiente para poder abrir una constelación y mirar. Solemos los consteladores tomar un poquito más de información, pero tiene que ver con la composición de su sistema familiar. En base al entrenamiento que el constelador tiene, la sintonía con la cual entra con la persona que viene a plantear el caso y entra en sintonía con el inconsciente colectivo de su familia, del consultante, ahí lo que hacemos es obtener información de cómo está compuesta su familia y algún hecho histórico relevante que el constelador considere oportuno preguntar. Por ejemplo, ¿cómo está compuesta tu familia de origen? Mi madre, mi padre, ¿viven, no viven? ¿Hermanos? ¿Abortos de los padres? Serían preguntas que podemos hacer. Algún hecho histórico, como pueden ser las guerras, hechos históricos, y digo relevantes en términos de dificultad, de dolor, ¿no? Si todos fueron felices en la familia, esa información para esto no cuenta, ¿no? Entonces, a veces necesitamos indagar un poquito en la historia, si hubieron, por ejemplo, familiares que inmigraron, de qué manera, por qué, si hay familiares que estuvieron en la guerra, si hubieron situaciones de hambruna, ¿no? Esos datos es con los cuales nosotros necesitamos. Entonces no hay una exposición en el relato. A veces podemos preguntar, ¿y cómo se muestra esa dificultad? ¿Me podés poner un ejemplo? Si la persona dice, no encuentro una pareja estable. Yo puedo decir, ¿y cómo es eso? Capaz que la persona te dice, o le podés preguntar, ¿cuál es el común denominador? Y todos están ocupados. Todas las personas, todos los hombres o todas las mujeres que me dan bolilla o que me miran o con las cuales me engancho,
o están todos casados. Punto. Esa es la información que necesitamos. Entonces, no hay una exposición de la historia, de los hechos, porque, ¿cómo ponerlo en palabras? Del relato de la situación. De hecho, hay personas que empiezan a hablar y uno le dice, no, 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 con esa información es suficiente, porque no es necesario exponerse. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que esa es una manera de participar. ¿Ah? Una vez que el caso está planteado, el constelador va a solicitarle al consultante que elija dentro del grupo a determinadas personas que el constelador considere oportunas para poder mirar en el campo, ¿no? Mirar la información de ese sistema familiar. Entonces quizá le podemos decir a la persona, bueno, elegí dentro del grupo, y quien quiera, a alguien para ti y a alguien para ese problema, ¿no? O alguien para ti, si la persona trae una dificultad con su mamá, alguien para ti y alguien para tu mamá. Y esa constelación se empieza a, a desarrollar. Y aquí se empieza a configurar todo esto de lo difícil que es explicar lo que es una constelación. Aquellas personas que son elegidas para representar, que pueden decir que sí o pueden decir que no, nadie está obligado en un taller de constelaciones a hacer nada que no quiera, se van a posicionar en el lugar que son colocados por el consultante, según la imagen que la persona trae de cómo es esa situación, y lo único que tiene que hacer la persona que representa es llevar la atención al cuerpo y sacar cualquier intención que tenga, nada de ayudar. Acá no venimos a ayudar, venimos a poner el cuerpo para que una información se muestre. Entonces, bueno, a veces las personas se desplazan en el espacio, a veces miran en una dirección, a veces traen una emoción, y ahí se empieza a mostrar la dinámica que hay de fondo y el desorden que hay, y si el sistema familiar lo permite, el constelador puede hacer determinadas intervenciones para reordenar ese sistema. Y luego están aquellos que están viendo, que yo, como yo digo, es ese que está mirando, y como en realidad este no es mi sistema familiar, y como ese no es mi problema, estoy como relajadito. Y estás relajadito y estás súper abierto, ¿no? Porque está ahí una persona que está representando al cliente que dijo que tenía problemas con su mamá, y está su mamá, pero yo soy una persona y yo también tengo Está una con mamá. la, está con la guardia baja. Exacto, estás con todas tus barreras bajas, ¿no? Y todos somos hijos de alguna madre, y siempre ocurre que hay alguna constelación o varias constelaciones que se desarrollan ese día, esos sistemas familiares que se abren en el trabajo, que tocan una parte de mi historia. Tanto es así que a veces la persona que viene con intención de constelar, a veces levantó la mano y vos le podés preguntar, ¿tú querías constelar? ¿Querés pasar? No, 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 yo con el trabajo de ella y de él entendí toda mi historia, o todo mi tema, o todo mi problema. Este, entonces, y también hay algo curioso en los talleres de constelaciones, que la gente dice, pero yo quiero que tú me digas si yo voy a constelar, ¿no? Y ahí también nos vamos a algo que tiene que ver con esa necesidad que tenemos las personas de estar ahí un poco ocupados en demasía con nuestra herida, con nuestra Era dificultad. una, de una cosa, yo quería, con una interrogante también que tenía, ¿cómo
cómo es el tema de las expectativas de los seres que van a participar, porque me imagino que del tema que lleven depende mucho de las expectativas, pero a veces también las constelaciones familiares ya generan como una expectativa distinta o especial. Mi percepción, no sé si es así. ¿Cómo ves vos eso? No entendí la pregunta. Claro, esto de que vos decís de que a veces necesito que vos me digas si voy a constelar o no, o Ah, la gente va con una expectativa a veces mucho mayor de lo que a esto de que, bueno, voy a resolver todos mis problemas en un taller de constelación. Eh, ¿cómo se maneja en general el tema de las expectativas de la gente? Si pasa por ese lado bueno, o la misma dinámica hay de los va todo, ¿no? equilibrando. Hay de todo. Por lo general, en la medida que el taller se va desarrollando, las personas se van muchas veces que como calmando y van entrando en la profundidad del trabajo de constelaciones. Sí hay personas que llegan y preguntan, ¿tu taller es muy grande? Van a ver cuántas constelaciones se hacen, porque esto es importante también saberlo, que el gran porcentaje de consteladores, algunos no, pero la dinámica en sí es que todos los que llegan a ese taller no van a constelar por un tema de tiempo. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar. Y vaya si van a trabajar, si llamamos trabajar, ¿no? Vaya si van a ver, a comprender, a, a zambullirse en una mirada que no conocían, a salir de ese taller de constelaciones, y no es que le quiera hacer el wow, ¿no? Pero van a salir de ese taller de constelaciones mirando a los otros de un lugar diferente. ¿Por qué? Porque en el taller lo que vemos es que eso que trae la persona en la superficie, que solemos jugar en la vida cotidiana, cuando vemos la dinámica que hay de fondo es como, wow, ¿cómo me voy a poner yo a criticar a una persona si de fondo hay toda esta información? Esa es una de las cosas que para a mí me maravillan más del trabajo de constelaciones, que cambia la mirada. No mirás nunca más al otro de la misma manera que lo mirabas antes. Lo que vas a preguntarte es qué dinámica tendrá este de fondo, porque para hacer lo que está haciendo, para que le pasen estas cosas. ¡Wow! ¿No? Entonces, vamos entrando en esa dinámica de taller en donde todos van a ir eh, reviendo pequeñas partes o grandes partes de su historia, independientemente de si constelan o no. Y por lo pronto en mis talleres, como en la de las mayorías, hay algunas personas que lo hacen diferente, se van tomando los casos, ¿no? Sin tener previamente información, yo jamás le pregunto a nadie y no solemos preguntar quiénes son los que quieren constelar y cuál es el tema. O sea, nosotros necesitamos, el constelador necesita, voy a hablar en mi persona, yo necesito estar absolutamente vacía de información. Entonces se van a ir tomando los casos en donde el constelador va entrando en sintonía con el grupo y con aquella persona que tenga más disponibilidad, no más deseo, más disponibilidad para poder mirar. Y todo el grupo empieza a estar en sintonía con esa información. Por lo tanto, el grupo va a tener la posibilidad de tomar información de lo que se abra en la constelación de esa persona que plantea el caso. Entonces, sí,
Mm, seguí, seguí, seguí. A veces Este, quedo ahí, las pausas son un poquito, y quedo como que digo algo, entonces por eso ok. me quedo ahí. Y capaz que podríamos también decir que la traducción de constelar desde el alemán sería configurar. Configurar es disponer en el espacio a determinados miembros de la familia que nos permitan mirar la dinámica que hay de fondo. Y a veces las personas dicen, pero no entiendo cómo es eso, mirar la dinámica que hay de fondo. Y a mí me gusta traer la imagen de un río, que viste que el río cuando corre tiene hojitas que le flotan arriba, hay un palito y algún insecto muerto o vivo arriba de un palito. Y eso es lo que nosotros vemos, pero ese no es el río, no es todo el río. Abajo hay otras cosas. Y a veces debajo hay otras corrientes. Entonces, las constelaciones familiares nos permiten, con los elementos que la persona trae, con las hojitas, los palitos que van flotando en la superficie, es lo que la persona ve, que puede decir, hay un palito, allá hay una hojita. Con eso que la persona ve, vamos a mirar lo que hay de fondo. Y si el sistema familiar lo permite, porque ahí tiene que haber una apertura, entonces ahí el constelador puede, si es necesario, intervenir y llevar al orden a ese sistema familiar. Y la persona va a tener una nueva imagen de su problema. Se va a ir con otra imagen de su problema, con una imagen de solución, que puede tomarla o no. Entonces, las constelaciones, y acá, ¡buah! La gente que puede estar escuchando dice, ¿qué está diciendo? Las constelaciones no sirven para nada si la persona no puede tomar la información. Tomar la información es decirle sí a esa nueva mirada que yo no tenía de esto. Y le doy un lugar. Y luego dentro de nosotros empieza a moverse esa nueva información. Y a veces es súper efectivo y rápido. A veces ese movimiento tarda, y Hellinger lo decía, hasta 3 años, el movimiento de una constelación. Vaya si Esto es será un importante, trabajo me parece profundo. interesante lo que acabas de decir, porque a veces uno siente como que uno va y le van a decir la información y qué es lo que tiene que hacer. Y no, no te vas con la idea de que bueno, te van a decir tenés que hacer esto y esto y esto y esto. Eh, Bueno, ¿qué, qué? de hecho, si hay algo que la persona no tiene que hacer, es algo, más que darle un lugar a la nueva imagen. Eso es una de las cosas Claro. más complejas para nosotros que queremos controlar todo. ¿Qué tenés que hacer Ujú. después de un taller de constelaciones familiares? No hagas nada. Dale un lugar a esa información. No repitas la frase, no cuentes la historia, nada. Deja que esa información que se muestra, que estaba de fondo, y con esa nueva imagen que se ordena, ¿no? Poder mirar y decirle sí a esa nueva imagen. Que de hecho lo hace la persona mientras que está sentada ahí, al lado del constelador. Y eso de alguna manera también es parte del arte, llamémosle arte, del constelador, es acompañar a la persona a que pueda tomar esa imagen, esa nueva imagen de solución. Y también el concepto este eh, mm, de que hacer es
pasa por el cuerpo, ¿no? Y por hacer algo desde lo material y de lo físico, ¿no? Que esté sentado uno ahí, como vos decís, simplemente observando una constelación, no quiere decir que uno no esté haciendo nada. De hecho, lo argumentaste minutos antes. Y después determinado que uno no haga, entre comillas, nada, no quiere decir que no esté pasando nada o que uno no esté haciendo al dejar que la información entre, como vos decís, que no esté haciendo algo. Y lo está pasando por el cuerpo. Quizá la persona desde el racional no termina de entender, pero algo se ordena dentro, ¿no? Hay algo que se ordena. Es lo profundo de mí, sí lo entiende. Capaz que mi cerebro racional no lo entiende. Y ese es un hacer, es, wow, lo paso por el cuerpo y le doy un lugar a esto, y tengo esta nueva imagen, y esto me alivia, y entonces ahí sabemos que el movimiento lo está haciendo ya la persona. Nati, son las 8:40, nos hemos pasado un poquito de tu tiempo de columna. No es para echarte ni mucho menos, pero no sé si vos tenés otra Tranqui. cosa que hacer, sino irse cuando vos te tomes el tiempo. Te quiero decir que te tomes el tiempo que quieras para ir cerrando la columna, no hay apuro. Bueno, o acá el vago re apurado o lo No, no, continuamos, no, porque a mí me quedaron, tranquila. ¿no? Por eso te digo, el programa va hasta las 9. Yo tenía otro material que lo puedo usar para el próximo programa, no hay problema. Por eso te O, digo, o podemos, o eh, podemos, o podemos retomarlo en la próxima, hablar un son, poquito de qué es un taller de constelaciones y qué se pueden trabajar. Vamos a tomarlo en la próxima. yo si vos tenés tiempo y te parece, yo no tengo ningún problema en cerrar hasta las 9 contigo y cerramos en estos 15 minutos de forma ordenada Vale, vamos a tratar de ahí, de acomodarlo y redondear. Dale. Una pregunta que se hace mucha gente, porque vamos por estas como cortitas y no entramos tan profundo. Primero déjame ver a ver si me quedó algo importante para decir de lo, para que no quede colgado. Em, entonces, sí me gustaría eh, aclarar o dejar, sí, claro, que todas las personas que llegan a un taller de constelaciones, independientemente de si plantean su caso o no, plantean un caso o no, todos se van a llevar algo que los va a ayudar a profundizar en la mirada hacia ellos mismos, van a haber ordenado cosas del sistema familiar propias, independientemente de no haber planteado su tema, se van a llevar una experiencia si es que representaron eh, muy profunda. Muchas veces nos toca representar una situación que tiene mucho que ver con mi historia y entonces me ayuda a ordenar mi propia historia. Y muchas veces representamos informaciones que nosotros ni nos imaginamos que alguien pueda estar pasando por esa circunstancia. Entonces nos abre la mirada a observar a los otros con otra perspectiva. Quizá yo nunca viví una situación de violencia en mi familia, quizá no es la manera con la cual yo me mueva en mi cotidianidad o esté muy lejos de eso, y tal vez en una constelación me toca representar un perpetrador, ¿no? Y poder conectar con esa energía y poder ver qué es lo que mueve a ese perpetrador a hacer eso, también me ayuda a mirar desde otro lugar a las personas. Entonces,
sin importar el lugar, desde el lugar que se participe en un taller, todos se van a llevar una experiencia muy profunda, absolutamente reveladora. Las constelaciones no son mágicas, hay gente que es como, toco un botón, ya constelé. ¿No? Sí es verdad que nos habilitan a un movimiento interno muy profundo, a una comprensión muy profunda, a un reorientarnos hacia otra mirada en relación a mi propio sistema y a los sistemas familiares de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Nos invita a una mirada más suave, sin juicio, ¿no? Esto no quiere decir una mirada en donde yo acepte todo. Puedo entender que hay cosas que no están bien, pero mi mirada va más profundo. En especial aquellas personas que les gusta venir a participar de talleres de constelaciones y no vienen a plantear un tema, vienen a vivir la experiencia. Hay gente que viene, un taller sí, un taller no, o 2 o 3 talleres en el año, y no vienen a plantear su tema, vienen a representar, a mirar, a compartir. Este, entonces, es un hermoso diseño, el diseño de las constelaciones, para, para poder mirar con otros ojos. Y me gustaría cerrar por acá porque si abro otras puntitas se nos va mucho y lo puedo retomar en nuestro próximo encuentro dentro de un mes, si te parece. Sí, me parece perfecto. Yo recuerdo que la vez que fui a un taller tuyo, dije que era mejor que ir al cine. Por esto que dijiste vos, que hay gente que va varias veces solo a vivir la experiencia. Pero sí, es interesante y principalmente es como que, por lo menos yo, este, cuando vos dijiste que uno tiene que liberarse de las intenciones, esto que cuando uno Las participa expectativas. activamente, entre comillas, ahí va. Lo cierto es que por lo menos a mí, no sé si le pasa a todo el mundo, por más que uno quería poner una intención propia, la dinámica, el sistema te llevaba por ir a donde lo que demandaba el sistema y eso también eh, es interesante porque es algo que a mí jamás nunca me había pasado. Entonces, yo que soy muy necio y muy de querer controlar las cosas, no fue nada fácil poder llegar a eso y no lo logré. Entonces, y es verdad Voy que tanto... a ver si te voy entendiendo, porque creo capaz que las personas capaz que se confunden, ¿no? Si no es así, me corregís, Fabián. Vos sí, lo que decís es que vos venías con una idea y en la medida que se fue desarrollando el taller, te fue tomando tanto la dinámica del propio taller ujú. que tus ideas preconcebidas que traías quedaron por ahí. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, sí, eso sí, también me pasó. Pero yo me Ok. refiero a cuando uno participa, yo me tocó participar alguien estaba constelando y yo participé ahí de la Representaste. dinámica, representé. Ujú. Y querer, pues, Entendí. yo decía, bueno, acá voy a hacer tal cosa. Y no pasaba por ahí. Había algo que me impedía poner adelante mi intención por encima de lo que estaba pasando ahí en la dinámica. Eh, fue lo que me pasó a mí, no sé si le pasa a todo el Y mundo. sí, le pasa a todo el mundo y si el constelador entrenado puede ver que hay alguien que está poniendo de sí o se dice, no ayudes, Claro. porque lo que necesitamos es que la información de la dinámica se muestre, o a veces, y no porque las personas no puedan, todos pueden representar. Mm. A veces ocurre que la persona, por ejemplo,
la eligen para representar algo muy similar a su propia historia y queda enganchado en su historia y no se puede abrir al movimiento. Entonces, algunas veces, muy pocas veces, los consteladores les preguntamos, esto tiene que ver con tu historia personal, ¿verdad? Por ejemplo. Y la persona dice, entonces te cambio. ¿Te parece? Sí. Si no es así, todas las personas centradas en su lugar van a ser tomados por la fuerza del campo, van a ser tomados por la dinámica que hay de fondo de ese problema y los va a conducir a mostrar esa información. Voy a hacer para cerrar una pequeña anécdota que me parece muy divertida, que la uso mucho, con todo respeto a la persona, que, que no la voy a nombrar porque tampoco sé ni cómo se llama. Una situación, y acá cerramos, Fabián. Cuando yo estaba haciendo la formación de constelaciones, mi grupo era un grupo grande, éramos 52, fue la primera generación que se formó acá en el Uruguay, de primer semillitas que salimos ahí del centro Bert Hellinger, del Uruguay, y los sábados se hacía un taller abierto a todo público, las personas venían a constelar con el docente, que es Carlos Bernúez, y nosotros los alumnos lo que hacíamos era participar del taller, y bueno, si nos elegían para representar, representábamos. Nosotros no podíamos plantear un tema, no había lugar. Era parte de la práctica eh, asistir a determinadas cantidades de horas de talleres y, bueno, si tocaba representar también. Entonces llegó un hombre un poquito más tarde, ya estaba ahí comenzando el taller, y luego en una pausa luego de haber visto dos o tres constelaciones, se acercó a un grupito, éramos un grupito que habíamos estado representando en una constelación anterior, y como éramos compañeros de formación, estábamos charlando juntos. Y entonces se acerca el señor y dice, ay, discúlpenme, un señor grande, discúlpenme, yo llegué un poquito tarde y yo no sé, y quiero presentar un caso, pero yo no sé quiénes son los actores para elegir. Entonces le dijimos, no, es que no es un tema de actores, se elige a cualquiera y todos pueden mostrar la información. Ah, él quedó con eso, ¿no? Entramos luego de la pausa, se elige una persona para traer un caso, y esta persona, con casualidad, elige a este señor para representarlo a él. Y el señor dice, pero yo no soy actor. No, es que acá no hay actores, le dice Carlos. Venga, ¿se anima? Pase. Y el señor, un señor grande, se paró y las piernas se le empezaron a aflojar. Y entonces en la medida que las piernas se empezaron a aflojar y se iba hacia el piso, decía, yo no entiendo por qué, porque yo no me quiero agachar, pero es que yo no puedo frenar el movimiento. Un poco trayendo como algo divertido a esto, sin perder la seriedad o la profundidad de lo que son las seriedad, no, profundidad del trabajo de constelaciones, pero tiene que ver con esto que vos decías. El campo te Sí. toma y la información te muestra, y este señor arrodillado, porque ya había llegado al piso, mira a Carlos y le dice, yo no entiendo por qué me pasa esto en el cuerpo. Y Carlos le decía, es perfecto, estás mostrando una información. Entonces, ahí es donde nos ponemos al servicio de esta dinámica y opera en el campo, y ahí se muestra el desorden, y el consultante se va con un sistema, con una nueva imagen ordenada de la dinámica que traía. Nati, ¿cómo te sentiste? Muy bien, me gustó así más charladito, me gustó. Sí, ¿viste? Se hace más como más tranqui, nos damos los tiempos. Así Ay, sí, que esto nada, te agradezco se cortó. muchísimo por la columna de hoy. Bien. Bueno, y si ¿Me alguien está escuchás ahí? ahí, quiere, ahí sí se había cortado un poquitito.
Si alguien Bien. quiere dejar algún temita que le interese, puede aprovechar. Estamos en franquicias. Nati, te mando un abrazo grande. Gracias por todo. Nos vemos dentro de un mes en la pantalla. Nos vemos. Y que pase bien. Te mando un abrazo. Bien, y nosotros ya nos vamos. Un programa particular, especial, muy, muy ameno, tanto con Fede como con Natalia, que estuvo en una columna extendida, por decirlo de alguna manera. Les mando un abrazo grande, que tengan feliz semana. Nosotros nos vemos seguramente el próximo lunes en vivo con Cambiemos el Relato, con Andrea Ferrer, la nueva columnista del programa, y Alicia y Miguel van a estar la semana que viene. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Comenten, suscríbanse, @ser1uy en Facebook, en Instagram, en Twitch, Ser1 Canal, en Telegram, en Odyssey y acá en YouTube. Si lo están mirando por YouTube, comenten, compartan, denle me gusta. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes. Chao.